Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo. El día de hoy estoy muy contento porque estoy aquí con ustedes para compartir la videoconferencia que lleva por título Xochipilli, iconografía, canto, culto y ritual en la cosmovisión mexica. Esta conferencia está enfocada precisamente a la exposición y al análisis de las imágenes y los cultos consagrados a Xochipilli, quien era considerado precisamente la deidad de la alegría, de las flores, del juego, del placer en la cultura mexica. El objetivo de esta presentación es desplegar un análisis sistemático de la información acerca de Xochipilli encontrada en las fuentes históricas, debido a que existe una falta de estudios relacionados con esta deidad. Como mencionaba anteriormente, Xochipilli fue considerado o ha sido considerado como la divinidad del canto, de la poesía, de las flores, de la felicidad, de los juegos, del placer y de la fertilidad. Esta no es una investigación exhaustiva, pero considero que por el momento es suficiente para llenar el vacío relacionado con este tema. Este vacío precisamente ha sido señalado por investigadores como Carmen Aguilera, quien ha señalado precisamente la falta de estudios relacionadas con esto, ¿no? Esta videoconferencia ha sido presentada en la Universidad de Oxford el 1 de junio del año pasado y está respaldada en un proceso de investigación que data ya de varios años. Existe un artículo que pronto será publicado en una revista especializada y en el que se conjugan diversas metodologías. El objetivo es presentar un análisis sistemático sobre la información sobre Xochipilli encontrada en las fuentes históricas, pues ha sido una deidad poco estudiada. En la primera parte estará dedicada a exponer la genealogía de Xochipilli con base en la información proporcionada por las fuentes históricas, principalmente con el Códice Borgia. En la segunda parte analizaré algunos rituales y ceremonias consagrados a esta deidad durante la fiesta de Xochitl, que puede ser traducida como el tiempo de las flores. Y en la siguiente parte estudiaré la sacralidad del juego, especialmente la vinculación entre Xochipilli y los juegos rituales como el patoli y el tlaxti o juego de pelota. En el apartado, en la parte número 4 se analizarán los vínculos entre Xochipilli, el noble que da flores, y el mundo vegetal. Y en la última parte se presentará un análisis del canto a Xochipilli. Como en otras videoconferencias habíamos platicado sobre los 20 himnos sacros de los nahuas, que se encuentran precisamente compilados en el manuscrito de los primeros memoriales que fue compilado en Tepeapulco, Hidalgo, en las 1500, más o menos 1558. Este es uno de los cantos a Xochipilli que fueron compilados en Tepeapulco. Y bueno, por eso es muy importante que precisamente todo el público que nos acompaña el día de hoy, especialistas, público en general y sobre todo las personas que viven en el estado de Hidalgo y especialmente en Tepeapulco, pues tengan precisamente un conocimiento, un acceso a esta información que se encuentra en los manuscritos compilados ahí. Eh, en las fuentes históricas podemos encontrar precisamente una referencia a este dios. Aquí tenemos precisamente una imagen del Códice Borgia, donde podemos ver precisamente a Xochipilli Macuilxóchitl en la parte de abajo, pintado de rojo,
con un mono somatli del lado derecho, y lo podemos distinguir por la palma de la mano pintada, digamos, en su mejilla, que la podemos ver. Y ese es uno, digamos, de los rasgos iconográficos que nos permiten reconocerlo. Bueno, para plantear el problema de esta investigación es necesario señalar que Xochipilli ha sido una deidad poco estudiada. Debido a esta razón, ahí puede situarse el punto de partida que motiva nuestras reflexiones. El objetivo general de esta videoconferencia es realizar un estudio iconográfico de algunos aspectos que se encuentran en los códices, así como de los rituales consagrados en su honor, que no fueron tomados en cuenta para el análisis del canto a Xochipilli en los estudios precedentes. El de Edward Seller, publicado en 1904, el de Ángel María Garibay, publicado en 1958, y el de el investigador francés Patrick Saurin, publicado en 1999. Esta videoconferencia sostiene que para poder mostrar que se trata de una deidad vinculada a la alegría, el canto, el juego, el goce, las flores y la fertilidad, es necesario tomar en consideración los siguientes puntos. 1. El análisis iconográfico de las representaciones de la deidad encontrada en los códices. El estudio de los rituales consagrados a Xochipilli durante la festividad del tiempo de las flores. El análisis del papel que tuvo esta deidad en relación con diversos juegos, como el juego de pelota y el juego de dados. Y la explicación de los vínculos de esta deidad con el mundo vegetal. Los resultados proporcionados por este análisis nos proporcionarán los elementos suficientes para comprender más ampliamente el papel de esta deidad en la cosmovisión mexica, con base en la evidencia aportada por las fuentes históricas, los códices y la evidencia arqueológica. Asimismo, esta investigación tiene como objetivo aportar nuevos elementos de análisis y reflexión para comprender mejor el canto consagrado a Xochipilli. Para llevar a cabo este estudio, ha sido necesario aplicar una metodología de investigación interdisciplinaria con el objetivo de relacionar la información contenida sobre Xochipilli en las fuentes escritas con las imágenes encontradas en los códices y las esculturas. Así, para realizar los análisis requeridos para llevar a buen puerto esta investigación, ha sido necesario aplicar diversas metodologías provenientes de disciplinas como la historiografía, la iconografía y la filología. Para continuar y tener un panorama más amplio de los vínculos existentes entre Xochipilli y otras deidades de la cosmovisión mexica, es conveniente analizar la información proveniente de las fuentes escritas. La etimología de Xochipilli ha sido explicada a partir de una composición nominal formada por los sustantivos Xochitl, flor, y Pili, noble. La versión que nos proporciona Fray Bernardino de Sahagún es el príncipe que tiene cargo de dar flores. El fraile franciscano considera que se trata de una divinidad reverenciada por los nobles y principales, pero también por los diferentes gremios de artistas como los músicos, los cantores y las tejedoras. También se le relaciona con las flores, el sol naciente, la fertilidad y la alegría. Aquí, bueno, tenemos la genealogía de la deidad, tenemos la genealogía de Xochipilli, y en esta imagen precisamente podemos ver a Xochiquetzal y a Pilcintecutli, quienes son considerados precisamente los padres de Xochipilli, de acuerdo con la información proporcionada en las fuentes históricas. Concretamente en un escrito, en una fuente histórica denominada la Histoire du Mexique, ahí podemos encontrar precisamente una referencia a estas deidades. A continuación procederé a leer un breve párrafo y posteriormente explicaré un poco las implicaciones que tiene esta fuente histórica. Este fragmento dice:
En este tiempo había otro dios llamado Pilsintecutli y su mujer se llamaba Xochiquetzal, los cuales tenían un hijo llamado Xochipili y otro que no era suyo pero que lo criaban, que se llamaba Nanahuatón, cuyo padre se decía Itzpapalotl y la madre Cuscamiau, los cuales tomaban cuerpo y figura humana cuando bien les parecía. Cuando pues los dioses quisieron hacer el sol y todos estos juntos y otros más hacían penitencia para poder merecer ser sol y ofrecían a los tres grandes dioses perlas preciosas, incienso y otras cosas muy ricas. Aquí en este caso podemos ver una imagen del Códice Borgia donde se encuentran precisamente Xochiquetzal del lado izquierdo. La podemos distinguir precisamente por el yacamestli o la nariguera en forma de luna que porta, y del lado derecho tenemos precisamente a Pilsintecutli. Entonces, aquí lo que podemos hacer es precisamente hacer un estudio comparativo entre la información que nos proporcionan las fuentes históricas, en este caso la Historia de Mexic, y la iconografía que se encuentra en los códices. De alguna manera establecer una genealogía de manera clara es muy importante para no confundir a Xochipilli con otra deidad. En ocasiones se le suele confundir o identificar precisamente con Centeotl, que es la deidad del maíz, pero un análisis iconográfico mucho más detallado y un análisis historiográfico nos permite precisamente determinar con claridad que se trata de deidades, de divinidades distintas. De acuerdo con la fuente anteriormente mencionada, Xochipilli es hijo de Pilsintecutli y Xochiquetzal. La relación entre Xochipilli y la fertilidad también puede comprenderse mediante su vínculo con el signo Quetzpalin o lagartija. Por su parte, las fuentes históricas indican que la festividad consagrada a Xochipilli se efectuaba en el día 5 lagartija, tal y como se verá más adelante. Vamos a ver una representación iconográfica de ambas deidades, donde vamos a poder observar cómo se distinguen entre ambas. La siguiente fuente que utilizaremos precisamente para nuestro estudio también se encuentra en la Historia du Mexic, en el capítulo 7, publicada por Ángel María Garibay en la editorial Porrúa. Esta es la edición del año 2005 y en la página 110 nos dice, voy a leer aquí la lámina está en inglés, pero voy a leerles precisamente la fuente en español para que todos estemos en la misma sintonía. El grano que comen, que se llama maíz, fue hecho de esta manera. Los dioses descendieron todos a una caverna donde un dios llamado Pilsintecutli estaba acostado con una señora llamada Xochipilli, de la cual nació un dios llamado Sinteotl, el cual se metió debajo de la tierra y de sus cabellos salió el algodón y de una oreja una muy buena semilla que ellos comen gustosos llamada Guauzontli. De la nariz otra más llamada Chía, que es buena para beber en tiempo de verano. De los dedos salió un fruto llamado Camochtli, que es como los nabos, muy buen fruto. De las uñas otra suerte de maíz largo, que es el cereal que comen ahora, y del resto del cuerpo le salieron muchos otros frutos, los cuales los hombres siembran y cosechan, y por eso era este dios amado por todos los dioses, y lo llamaban Tlazopili, que quiere decir Señor amado. Historia de Mexic, capítulo 7, Garibay, 2005, 110. Aquí es interesante ver que efectivamente Xochipilli es considerada una diosa. Esto no nos debe de causar precisamente ningún problema, porque una de las características de esta deidad es de que se trata de una deidad andrógina, o para decirlo de una manera mucho más apropiada, es una deidad en la que se expresa precisamente el concepto de la dualidad. Sin embargo, quisiera detenerme aquí para explicar brevemente cómo se entiende el concepto de la dualidad al interior de la cosmovisión mexica. Generalmente solemos entender la dualidad precisamente entendida como el día, como la oposición de opuestos complementarios entre el día, la noche, el sol, la tierra, etcétera. Sin embargo, si hacemos un análisis, por ejemplo, con más detalle, podemos ver que, por ejemplo, elementos naturales como el fuego se representan de manera masculina y femenina.
Por ejemplo, el fuego en la visión del mundo náhuatl no es solo masculino, sino también tiene una esencia femenina. La esencia masculina del fuego es Xuctecutli o Iscosauqui, el de la cara amarilla, y su esencia femenina es Chantico, el fuego del hogar, el de las tres piedras del fogón. Lo mismo pasa con el agua. Tenemos precisamente dos deidades como Chalchitlicue, que es la de la falda de jade, que representa la esencia femenina del agua, y Tlaloc, el que está hecho de tierra, que se le considera precisamente la deidad de la lluvia, y representa esta esencia masculina. Este mismo rasgo cultural aparece con las deidades consagradas al maíz, como en el caso de Sinteotl, que es la esencia masculina del maíz, pero también la esencia femenina se le da el nombre de Chicomecoatl, siete serpiente, sobre todo precisamente en tiempos de sequía. Entonces no nos debe extrañar precisamente que las deidades mexicas representen precisamente, o dentro de ellas se encuentran concentradas estas dos fuerzas, una esencia masculina y una esencia femenina. En este caso, Xochipilli no es la excepción. Asimismo, a esta deidad también se le ha identificado precisamente con el nombre de Macuilxochitl, que quiere decir cinco flor. Aquí tenemos una lámina que proviene del códice Feyerabad-Meyer o del libro de Tezcatlipoca, porque es bueno reflexionar sobre los nombres que se le dan a los códices. Y si se dan cuenta, en la parte superior tenemos cinco bolitas en la parte superior al centro y una flor. Eso nos indica precisamente el nombre. Macuilxochitl es cinco flor. Y bueno, algunos especialistas, por ejemplo, señalan que se trata de deidades diferentes. Otros especialistas consideran que se trata de la misma deidad. En este caso yo me inclino precisamente a proponer que se trata del nombre que se trata de su nombre calendárico. Es decir, que Macuilxochitl cinco flor es el nombre calendárico de Xochipilli. Y se han aventurado, por ejemplo, ciertas hipótesis en el sentido de que esto podría hacer referencia precisamente a una escala musical, pero a una escala pentatónica, a diferencia, por ejemplo, de la escala musical que predomina en Occidente, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, que es una escala musical con siete notas. Pues bueno, algunos investigadores, algunos etnomusicólogos, algunos especialistas precisamente han conjeturado o consideran precisamente que la escala musical utilizada precisamente por los antiguos mexicanos era una escala que se componía de cinco notas, y esto haría referencia precisamente a las cinco flores. Aquí tenemos precisamente la imagen también de Xochipilli y Macuilxochitl. Este es un teponaztli de piedra. Esta imagen se encuentra precisamente en el Museo Nacional de Antropología. Es un teponaztli ritual proveniente de Chalco. No es un teponaztli que precisamente se utilizara precisamente para hacer música, sino que más bien tenía una función ritual, una función de culto. Podemos conjeturar que se trata de Macuilxochitl, como les decía, por la palma de la mano que se encuentra pintada en su rostro, y tiene además también a cada lado del rostro dos hojas en forma de corazón. Estas hojas representan a una planta que está relacionada con esta deidad, que es precisamente el Oleoluki, que es una planta ritual que se utilizaba precisamente para comunicarse con las deidades, y que es muy famosa y que es conocida fundamentalmente por sus propiedades visionarias. La mayoría precisamente de los investigadores han puesto de relieve las propiedades visionarias de esta planta, que no solo se relacionaba con Xochipilli, sino también con los dioses de la fertilidad, como Tlaloc, por ejemplo. Pero pocos investigadores, salvo la obra de Mercedes de la Garza, una historiadora, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde señala que esta planta también tenía propiedades terapéuticas, tenía propiedades curativas, precisamente para tratar las enfermedades producidas por transmisión sexual, las enfermedades venéreas. Y no es descabellada esta hipótesis precisamente porque Xochipilli era considerada
la deidad del goce, del placer, de la fertilidad, y en ese sentido valdría la pena, porque no es una línea que se haya explorado mucho, explorar precisamente las propiedades terapéuticas que tiene esta planta en relación con las enfermedades de transmisión sexual. Aquí tenemos otros ejemplos de instrumentos musicales de teponaztle. Arriba a la izquierda tenemos un teponaztle de madera de procedencia mexica que se encuentra precisamente resguardado en el Museo Nacional de Antropología. Y abajo tenemos otro teponaztle o tambor, son instrumentos, digamos, de percusión, que es de madera, concha y piedra, de 14 por 15 centímetros, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Y estos eran precisamente los instrumentos que sí se utilizaban, digamos, en los rituales para el culto. Estos instrumentos que estamos viendo de madera efectivamente se pueden tocar. En el de abajo podemos ver un rostro que podría simbolizar o representar precisamente la personificación de una fuerza sagrada. Y en ese sentido no está de más recordar que desde una perspectiva intercultural, en la palabra náhuatl, para hacer referencia a lo que en Occidente conocemos como música, no es solo una, sino que son dos. Es decir, el náhuatl es un idioma tan rico que tiene dos palabras para denominar lo que en Occidente conocemos como música, que es una palabra de origen griego que se relaciona precisamente con estas figuras sagradas de las musas. En el caso de la visión del mundo azteca, de la visión del mundo nahua, tenemos dos palabras. La primera es tlatzozonalistli, que significa el arte de hacer resonar las cosas, y que se relaciona precisamente con instrumentos de percusión como estos que vemos, el teponaztle, los teponaztlis que tenemos aquí del lado izquierdo, y del lado derecho lo que tenemos es un huehuetl o un tambor. Este huehuetl es muy famoso, es muy reconocido precisamente por el gran trabajo artístico precisamente con el que se encuentra decorado. El huehuetl procede de Malinalco, del posclásico tardío, está construido en madera, tiene una altura de 98 centímetros y un diámetro de 52. Y al centro, por ejemplo, en la parte del lado izquierdo podemos ver un águila que sube, un águila que se eleva. En náhuatl el nombre que se le da es Cuautlehuanitzin, Cuautli, águila, egua, elevarse, levantarse, el águila que se eleva, el águila que se levanta, y hace referencia precisamente al sol naciente en el momento de la aurora, en el momento del amanecer, y este horario estaba relacionado precisamente con Xochipilli. Del lado derecho lo que tenemos es el símbolo de Nahui Olin, que como ustedes se habrán percatado, se encuentra también al centro de la Piedra del Sol, y nos señala precisamente en este instrumento musical una fecha sagrada que es 4 movimientos, Nahui Olin, que era precisamente la fecha correspondiente al quinto sol. Tenemos ahí también el difracismo Inatla Chinoli, que se puede apreciar, digamos, en estas volutas. En este huehuetl podemos apreciar una representación iconográfica de Xochipilli, en ese sentido entendida como esta ave que está relacionada con el amanecer, con la salida del sol. Aquí tenemos otras representaciones de Xochipilli y Macuilxochitl. Estas figuras son conocidas como los Macuiltonaleque, y cada uno de estos precisamente tiene pintada en el rostro una palma de la mano que hace referencia precisamente a estos cinco dedos. Y aquí precisamente podemos reconocer a Xochipilli como el primero, el que está justo en la franja de arriba al centro. Precisamente si analizamos esta iconografía del lado izquierdo podemos ver una pequeña flor, y después de la flor podemos ver unos puntitos en rojo. Vemos 3 puntitos en rojo, y luego vemos una lagartija, y luego vemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos en rojo y al final podemos ver una mandíbula descarnada con ciertas hojas verdes. A lo que hacen referencia precisamente es a una trecena del calendario ritual de 260 días, que en este caso sería uno flor, y sabemos que es Macuilxóchitl porque efectivamente los rituales consagrados a esta deidad, de acuerdo con las fuentes históricas, se celebraban en la trecena de uno flor, y en concreto las festividades principales se llevaban a cabo el día 5 lagartija. Entonces aquí tenemos representada el inicio de la trecena uno flor, tenemos una flor abajo, tenemos 3 puntitos rojos y luego tenemos una lagartija. Si comparamos esta imagen con la información que se encuentra en el Códice Florentino o en la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, ahí entonces, a través de este método comparativo entre los códices y las fuentes históricas, pues vamos a tener una información mucho más amplia, mucho más detallada y mucho más inteligible de la función que tienen estas deidades. Estas 5 deidades están relacionadas con Xochipilli y Macuilxóchitl, y cada una de estas series de puntos lo que representan precisamente es una trecena. Recordemos que precisamente en la visión del mundo mexica existe una forma diferente de contar el tiempo. Nosotros en Occidente o en el calendario gregoriano tenemos días, tenemos semanas, tenemos meses, tenemos años. En el caso de la cosmovisión mexica, lo que nosotros conocemos, digamos, como semanas, pues los podríamos denominar trecenas. Y entonces aquí lo que tenemos representadas en esta imagen son 5 trecenas del calendario ritual. Los meses se componían de 20 días. El año tenía 365 días y lo que podríamos considerar un atado de años o un Shumolpili, pues precisamente era un periodo de tiempo de 52 años. Aquí tenemos precisamente otra representación de la trecena uno flor, Xochilhuitl, en el Códice Borbónico, en la lámina 4. Podemos ver al centro de esta lámina 2 figuras. La primera está sentada precisamente sobre una estera tocando un huehuetl que tiene una piel de jaguar adornada. Se ve que está cantando, salen volutas de la palabra y se ve una voluta grande precisamente con una flor arriba. Y esto podría ser precisamente un símbolo de lo que el náhuatl se conoce como Xochitlactoli o la palabra florida, que ha sido traducido precisamente en castellano como poesía. Del lado derecho tenemos una figura pintada de rojo con unas sonajas o con unos ayacaxli que se encuentra danzando. También se encuentra con unas vírgulas de la palabra, con unas volutas, y representa precisamente a Huehuecoyotl, que es la deidad de la danza. Asimismo podemos apreciar diversos objetos rituales que se encuentran precisamente en esta lámina. Y bueno, aquí lo que tenemos precisamente es en la parte inferior la trecena uno flor, y podemos ver cómo hay una numeración consecutiva, ¿no? Uno flor, 2 lagarto, 3 viento, 4 casa, 5 lagartija, 6 serpiente, 7 muerte, y precisamente podemos ver esta secuencia de días sagrados. Y en el día 5 lagartija era donde se llevaba a cabo esta fiesta, ¿no? En el quinto día, cuando era cuando esta fiesta se celebraba, y un sacerdote, una persona con los atavíos del dios,
bailaba y el ritmo del tambor era predominante y en esa celebración pues cantaban y hacían celebraciones en honor a esta deidad. Así, en la escena principal podemos observar a Macuilxóchitl y Huehuecoyotl perfectamente ataviados. Cada uno de ellos está tocando un instrumento musical. Ambos llevan sobre el pecho un par de flores de color rojo en forma de campana. La escena es dinámica y sugiere una interacción entre ambos. La flor encima de la vírgula de la palabra podría interpretarse como una representación de la palabra Florida. A continuación podemos ver otra representación que se encuentra en el Códice Borgia de la trecena Uno Flor. Podemos ver precisamente cómo de derecha a izquierda se encuentran precisamente estos días. Flor, caimán, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, hierba, perro, mono y hierba. En este caso, podemos ver aquí una representación de Huehuecoyotl, el dios de la danza, y otro tipo de rituales que se celebraban en esta trecena. Esta es otra representación de esta fiesta sagrada. Ahora, en ese sentido quisiera explicar un poquito cuál es la relación de Xochipilli con los juegos sagrados, en este caso el Patoli. Xochipilli Macuilxóchitl era considerado como una deidad de la alegría que estaba asociada con los juegos de azar, específicamente el Patoli. Este juego tenía un carácter sagrado y ritual, pero también de convivencia o competencia, pues en algunas ocasiones se llegaban a apostar bienes materiales como jades y turquesas. Para probar lo anterior, considero pertinente analizar el siguiente pasaje encontrado en las fuentes históricas. El nombre del dios de los dados era Macuilxóchitl, que quiere decir 5 rosas. A este invocaban los jugadores cuando arrojaban los frijoles de la mano, lo cual era la manera que diré. De los frijolillos que sirven como de dados son 5 a honra de aquel dios que tiene nombre de 5 rosas, y para echar la suerte traenlos primero un rato refregándolos entre las manos, y al lanzarlos sobre la estera donde está la figura de la fortuna, y cuenta suya que es a la manera de 2 bastos, llamaban a alta voz Macuilxóchitl, y daban una gran palmada y luego acudían a ver los puntos que le habían entrado. Y este Macuilxóchitl era solamente para este juego de los dados. Había empero otro dios que era en general para todos los juegos y tenía por nombre Ometochtli o 2 conejo. Esta información se encuentra precisamente en la historia de Durán, en el tomo 2, en la página 235. El testimonio de Fray Diego de Durán muestra la importancia atribuida al número 5 en relación con el nombre calendárico de la deidad y nos muestra su correspondencia con otros elementos culturales, pues también eran 5 los frijoles utilizados en el juego. De la misma manera quiero destacar el hecho de que al momento de lanzarlos se invocara el nombre de Macuilxóchitl para buscar fortuna y suerte en el juego. Asimismo, en esta fuente histórica se puede encontrar una descripción más detallada del juego de Patoli y de algunos de los rituales y devociones que le hacían los jugadores a esta deidad. Aquí precisamente podemos ver en la siguiente cita, que también es de Durán y que aquí se encuentra en inglés y que ahora les voy a leer en español, algunos rasgos sobresalientes relacionados con esta deidad. Al juego que sobre esta estera jugaban llamaban Patoli, que es el mismo vocablo que ahora llamamos naipes. Sobre esta estera tenían pintada un aspa grande. Aquí podemos ver el aspa, que es esta especie de cruz que se encuentra en el centro en color amarillo y en la que están precisamente alrededor sentadas 3 personas. Y si se dan cuenta, en la parte inferior de esta aspa se encuentra también una vírgula de la palabra con una flor
que es un símbolo que también se encuentra en la lámina 4 del Códice Florentino, que precisamente hace relación a esta idea de la palabra Florida. Para estas casas había 12 piedras pequeñas, las 6 coloradas y las 6 azules, las cuales piedrezuelas partían entre los que jugaban a cada cual tantas. Si jugaban 2, que era lo ordinario, tomaban las 6, y el otro las 6, y aunque jugaban mucho, siempre jugaba uno por todos. Así se atenían acá al que mejor meneaba los dados, los cuales eran unos frijoles negros, 5 o 10, como querían perder o ganar, los cuales tenían unos agujerillos blancos en cada frijol por donde pintaban el número de las casas. Esta información se encuentra precisamente en la obra de Fray Diego Durán, en el tomo 2, en la página 235. Una representación que ayuda a complementar la información proporcionada por las fuentes escritas es esta que estamos viendo en este momento, que se encuentra en la lámina 48 del Códice Magliabechiano. Ahí puede apreciarse la presencia de Macuilxóchitl como deidad del juego de Patoli. Asimismo se aprecia el aspa grande con la forma del símbolo de Olin, que es esta aspa amarilla que estamos viendo, y los frijoles utilizados como dados, y 2 elementos que también se encuentran en la lámina 4 del Códice Borbónico, a saber, la deidad sentada encima del Icpali o estera, además de la representación de una flor encima de la vírgula de la palabra, que ya hemos mencionado anteriormente. Destacar el aspecto lúdico y jovial de esta deidad hace posible entender el tipo de actividades con las que estaba relacionada esta deidad: la música, el canto, el regocijo y el juego. Otra representación iconográfica valiosa para el análisis de la sacralidad del juego en la cosmovisión mexica se encuentra en el Códice Borbónico, lámina 27. En dicho lugar se encuentra una imagen de Xochipilli en el juego de pelota llamado Tlaxco o Tlaxtli, junto con otras deidades. Antes de analizar esta imagen conviene no olvidar la importancia que tuvo el juego de pelota entre las diferentes culturas que habitaron el territorio mexicano. No obstante, por el momento me limitaré a considerar el juego de pelota como un espacio sagrado en el que Xochipilli Macuilxóchitl tiene una influencia decisiva. En este juego también se realizaban apuestas, por eso no era extraño invocar a Xochipilli con el objetivo de conseguir suerte y fortuna. Enfatizar este carácter lúdico no implica trivializar su carácter, por el contrario, es de suma importancia para comprender los alcances culturales que tiene la sacralidad del juego. La lámina 27 del Códice Borbónico es valiosa para comprender el carácter sagrado del juego de pelota, porque tenemos una contienda en la que participan los dioses representada en el Códice Borbónico por la pintura de un juego de pelota. En la parte superior izquierda de la cancha vemos a Xochipilli vestido como dios del maíz y junto a él a su oscuro compañero Ixtlitón, el dios de la danza, mientras sobre el otro extremo, en la parte inferior de la cancha, están sus contrapartes, Ejecatl Quetzalcóatl a la izquierda, con su ornamento en forma de pico de pato, y a la derecha la vieja diosa de la tierra Coatlicue, o Cihuacóatl, ataviada con una falda de colores y un tocado de plumas de quetzal. Personalmente quiero enfatizar un aspecto que no es mencionado en los estudios especializados, como los de Seller, 1904, y Garibay, 1958, y que vale tomar en consideración, a saber, el análisis de los colores de los anillos por donde han de pasar las pelotas, pues hacen referencia a los colores negro y rojo, los cuales son componentes del difracismo Tlilan-Tlapalan, la tinta negra, la tinta roja, la cual se relaciona con la sabiduría y las costumbres de los ancestros. Del lado rojo se encuentran Xochipilli y Quetzalcóatl, deidades asociadas con la luz, con el rumbo del oriente. Por su parte, del lado negro se encuentra Ixtlitón y Cihuacóatl, las cuales son deidades más vinculadas con lo terrestre, es decir, con lo telúrico. Asimismo, esta imagen del Códice Borbónico nos acerca al posible contexto de enunciación del canto consagrado a Xochipilli, pues la primera estrofa se sitúa precisamente en el campo del juego de pelota. En la sección derecha se puede apreciar el signo de Hueytecuilhuitl, la gran fiesta de los señores,
representada por un noble con su capa en la parte superior. Esto sirve para mostrar los vínculos de esta deidad con la nobleza. Un poco más abajo se puede apreciar el signo de Tecuilhuitontli, en el que Xochipilli se encuentra representado con mazorcas, zacate y cañas preciosas. A esta deidad le hacían ofrendas los participantes en el juego. Entonces podemos ver precisamente en esta lámina cómo el juego de pelota está representado en forma de una I latina. Tenemos a las cuatro deidades precisamente representadas, y del lado derecho, después de la línea negra que divide la lámina en dos, se encuentra precisamente esta representación de Xochipilli. En esta lámina también del lado derecho lo que podemos ver es un plano del templo mayor, donde efectivamente se encuentra ubicado el juego de pelota, que lleva aquí el nombre de Tlashco, y que se encuentra precisamente en la parte izquierda, rumbo a la calzada que se dirigía al rumbo de Tacuba o Atlacopan. Ahí podemos ver precisamente en este corte, en este plano arqueológico del Templo Mayor, la figura que tenemos representada precisamente en el Códice Borbónico del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos dos perspectivas. Esta representación del Códice Borbónico corresponde precisamente a este corte del Templo Mayor. A continuación, me permitiré explicar un poquito la relación entre Xochipilli y el mundo vegetal. Hemos dicho que una de las traducciones de esta deidad es la del príncipe de las flores, y esta escultura proveniente de Tlalmanalco es muy famosa y ha sido analizada precisamente por diversos especialistas, y en ese sentido precisamente representa la relación de esta deidad con el mundo vegetal. En relación con esta escultura podemos decir: otras actividades rituales vinculadas simbólicamente con Xochipilli son aquellas que corresponden al trance extático, por ejemplo, aquellas relacionadas con el sacrificio y la penitencia, pues dichas prácticas resultarían extrañas si consideramos a Xochipilli solo como una divinidad asociada a los placeres, los juegos y la embriaguez. Sin embargo, vale la pena enfatizar que para conseguir el trance extático se utilizaban muchas técnicas. Hasta ahora se han mencionado los vínculos de esta deidad con las flores. Sin embargo, no resulta superfluo realizar un análisis más detallado sobre los significados que pudo tener el uso ritual de plantas sagradas con propiedades psicoactivas. La siguiente escultura de Xochipilli fue encontrada en Tlalmanalco, muy cerca del volcán Popocatépetl, y es una de las obras de arte más emblemáticas de la escultura mexica, tanto por su técnica en la ejecución como por su alto contenido simbólico. Se trata de la representación de un éxtasis sagrado, pero no el de cualquier ser humano, sino el de la propia divinidad. Estamos frente a la imagen del noble que da flores, con una mágica expresión de arrobamiento que sirve para vislumbrar la tensión dramática presente en toda la escultura. Es palpable la expresión de asombro, intensificada por la posición del rostro echado hacia atrás y la profundidad de la mirada. Estamos en presencia de alguien que no está mirando como lo hacemos cotidianamente, sino que está absorto en la arrebatadora experiencia del trance sagrado, del sueño flórido o temisoc. La experiencia es de tal intensidad que su boca se encuentra entreabierta, las manos están situadas a diferentes niveles y los pies apenas tocan el suelo. Para Richard Evans Schultz y Albert Hoffman, que es el texto que aquí tenemos en el lado derecho en idioma inglés y que ahora les compartiré en idioma español, estos investigadores nos dicen que los glifos tallados en el cuerpo de Xochipilli representan varias plantas como la flor de tabaco, Nicotiana tabacum, la flor de la maravilla Uololiuqui, Turbina corimbosa, el botón de Sinicuichi, Geimia salicifolia, hongos Oteonanácatl, Psilocybe astecorum, la flor del Poyomatli o Cacahuaxochitl, Quariribea funebris, y en el pedestal es visible una representación estilizada de los hongos Psilocybe astecorum. Esta información se encuentra precisamente en el libro de Richard Evans Schultz y Albert Hoffman, Las plantas de los dioses, en la página 62. Richard Evans Schultz era un etnobotánico que era director del Museo Botánico de Harvard,
y que realizó investigaciones muy serias en relación con el uso de plantas con propiedades psicoactivas en la cosmovisión mexica. Por su parte, con base en esta identificación, Robert Gordon Wasson llevó a cabo su interpretación de esta escultura. Cito: estas flores talladas en el cuerpo de Xochipilli atesoran la clave del significado de la estatua y además el significado metafórico de flores en la cultura nahua y de Mesoamérica. Termina cita. Esta cita se encuentra precisamente en el libro de Gordon Wasson, El hongo maravilloso Teonanácatl, en la página 92, donde hace un estudio, uno de los primeros estudios sistemáticos sobre esta escultura. En este punto quisiera señalar que las flores representadas no fueron escogidas al azar, sino que existe una selección previa. Por ejemplo, destacan por su ausencia plantas de alta potencia visionaria como el peyote, Lophophora williamsi, o bien alucinógenos como el toloatzin, Datura inoxia. La ausencia del primero puede explicarse por motivos geográficos. La del segundo puede explicarse debido a que era una planta no muy bien aceptada por la nobleza mexica. En esta iconografía vegetal también es notoria la ausencia de símbolos que hagan relación a las bebidas embriagantes o a las divinidades asociadas a ellas. Esta selección hace palpable que los mexicas reconocían que no existe un solo tipo de embriaguez, pues cada planta se puede relacionar con una divinidad específica. Inclusive, hay plantas que son consideradas divinidades en sí mismas, tal y como sucede con los hongos sagrados o el peyote. En este caso, la experiencia extática implica la comunión con la misma divinidad. Los vínculos de Xochipilli con el mundo vegetal son bastante conocidos, especialmente con las flores. De hecho, la mayoría de los especialistas como Justino Fernández en 1959, Gordon Wasson 1998, Schultz y Hoffman 2000, Mercedes de la Garza 1990 han destacado este hecho. Sin embargo, pocos han enfocado su atención en la relación entre la música y las plantas identificadas con la deidad. La mayoría de los estudios se han concentrado en el aspecto iconográfico de dicha escultura de Xochipilli, sobre todo en los diferentes tipos de flores y plantas talladas sobre su cuerpo. Para exponer con mayor precisión esta relación entre las plantas y la música, me parece pertinente tomar como referente la investigación realizada por Abraham Cáceres. Abraham Cáceres es un investigador mexicano que presentó una tesis de doctorado en la Universidad de Indiana que lleva por título In Xochitl in Cuicatl, Hallucinogens and Music in Mesoamerican Amerindian Thought, presentada en la Universidad de Indiana y que está disponible o que la pueden encontrar precisamente en la Biblioteca Central de la UNAM. Cáceres considera que si bien la interpretación de Gordon Wasson es de utilidad, lo cierto es que para un estudio más especializado resulta incompleta porque no explica la relación entre las plantas y flores encontradas en la escultura con la música. Por ejemplo, Abraham Cáceres ha destacado el papel que pudo tener el ololuki, cuyos principios activos, la ergina y la hidroxietilamida, que son de la clase de los alcaloides indólicos, contienen propiedades psicodislépticas, es decir, que modifican la percepción auditiva. Este uso de plantas psicoactivas no tenía un carácter arbitrario, pues estaba directamente relacionado con el conocimiento de sus diferentes propiedades, ya sean terapéuticas o rituales. En este caso se puede hablar de una técnica usada para inducir el trance extático a través del consumo ritual de plantas psicotrópicas que modifican la percepción auditiva, acompañado de la constante ejecución de cantos y danzas, sobre todo aquellas en donde predominan los instrumentos de percusión. Según la hipótesis de Abraham Cáceres, algunas de estas plantas cuyos principios activos tienen efectos psicodislépticos, como el sinicuichi, el ololuki y el teonanácatl, se encuentran relacionadas simbólicamente con el canto. En relación con este asunto, Mercedes de la Garza menciona que para conseguir el trance extático se utilizaban muchas técnicas, algunas dolorosas y otras placenteras. De lo anterior es posible inferir que era la conjunción de diversas técnicas lo que permitía construir esa atmósfera sagrada. Cito a Mercedes de la Garza: el externamiento voluntario del espíritu es fundamentalmente el trance extático provocado por prácticas ascéticas como ayunos, insomnios, abstinencia sexual, autosacrificios,
meditación, autohipnotismo, danzas, cantos rítmicos, así como por el uso de hongos, plantas, animales y productos psicoactivos. Termina cita Mercedes de la Garza, 1990, páginas 16 a 17. En la cosmovisión mexica todas estas prácticas se conjuntaban de manera ritual en las festividades religiosas consagradas a sus divinidades, por ejemplo, las prácticas de autosacrificio que consistían en punzar las orejas, las pantorrillas y la lengua, o bien las danzas efectuadas al ritmo de diversos instrumentos de percusión, como el huehuetl o el teponaztli, o bien el uso ritual de algunas de las plantas sagradas mencionadas anteriormente, se conjuntaban precisamente para lograr este éxtasis sagrado. Mercedes de la Garza también ha señalado que dicho nombre, Macuilxóchitl cinco flor, podría estar vinculado con una especie de flor que era denominada de la misma forma. Cito a Mercedes de la Garza. Otra deidad asociada con el Ololiuqui, por su identificación con el Quetzalcóatl o la lagartija, parece ser Macuilxóchitl cinco flor, ya que en el Códice Borgia se representa con una Quetzalcóatl como falo y una flor saliendo de su boca. Esta flor pudiera ser la llamada igual que el dios, de la que hablamos más abajo, Macuilxóchitl, o su nombre científico en latín, Tagetes canulasta. Del mismo género que el pericón o yauhtli, que también era otra de las plantas con propiedades psicotrópicas utilizadas en los rituales, que era una de las principales plantas sagradas de Mesoamérica. Termina cita. Esta propuesta deja entrever otro referente que puede hacer más inteligible el significado de este nombre, pues además de corresponder a una fecha específica del calendario divinatorio, también se encuentra ligado con el nombre de una planta en particular. Dicha propuesta aporta elementos valiosos que valdría la pena investigar, pues la mayoría de los estudios especializados, como los de Justino Fernández, Gordon Wasson, Schulze Hoffman y Carmen Aguilera, se han concentrado principalmente en el análisis de las flores encontradas en la iconografía, pero no en el análisis de la flor que podría dar nombre a dicha deidad. Sobre la asociación entre Xochipilli y el Ololiuqui, no resulta superfluo destacar que esta deidad estaba relacionada con la procedencia de las enfermedades venéreas. Este dios era venerado especialmente por aquellos estratos sociales que disfrutaban de una vida sexual distinta al de la mayoría de la población, sobre todo los nobles y los jefes militares. En este sentido resulta muy importante recordar que según el testimonio de Francisco Hernández, médico del rey de España, el Ololiuqui, planta sagrada relacionada con Xochipilli, era utilizada para aliviar los padecimientos provocados por la sífilis. Cito a Francisco Hernández. Ololiuqui, que algunos llaman coaxihuitl o planta serpiente, es una hierba trepadora con hojas delgadas, verdes, cordiformes, tallo delgado, verde, flores largas y blancas. La semilla es redonda y muy parecida a la del cilantro, de ahí el nombre en náhuatl. El término Ololiuqui significa cosa redonda de la planta. Las raíces son fibrosas y delgadas. La planta provoca quemaduras de cuarto grado, cura la sífilis y mitiga el dolor producido por los escalofríos. La semilla tiene algunos usos medicinales, si se pulveriza o se toma como cocción, o bien si se usa como cataplasma, en la cabeza o la frente. Con leche y chile se dice que cura problemas del ojo. Cuando se bebe, actúa como afrodisíaco. Termina cita. Esta cita proviene del libro Historia Plantarum Novae Hispania, libro 14, y se encuentra en Schultz y Hoffman en la página 170. Tomar en cuenta este hecho permite lograr una mayor comprensión acerca de la interrelación entre el Ololiuqui y Xochipilli, pues la información recopilada por Sahagún acerca de esta planta se concentra en sus propiedades para provocar visiones y en sus propiedades curativas relacionadas con otro tipo de enfermedades como la gota. Cito a Fray Bernardino de Sahagún. Hay una hierba que se llama Coatl Xoxouqui y cría una semilla que se llama Ololiuqui. Esta semilla emborracha y enloquece. Danla a los bebedizos para hacer daño a los que quieren mal, y los que la comen parécenles que ven visiones y cosas espantables. Danla a comer con la comida o a beber con la bebida a los hechiceros, o los que aborrecen a algunos para hacerlos mal. Esta hierba es medicinal y su semilla es buena para la gota, moliéndola y poniéndola en el lugar donde está la gota.
Termina cita, Fray Bernardino de Sahagún. Y bueno, aquí lo que me interesa destacar precisamente son las diferentes propiedades que tiene esta planta. Tiene diversas propiedades, hemos enfatizado que tiene propiedades visionarias, tiene propiedades terapéuticas en relación con las enfermedades de transmisión sexual y también tiene propiedades terapéuticas para aliviar aquellas enfermedades producidas precisamente por las deidades del agua o la fertilidad como la gota. En este caso es evidente la condena al uso de la planta debido a su relación con los rituales y prácticas de carácter sagrado. Sin embargo, lo que a ojos de Sahagún es una simple práctica de hechicería o una serie de visiones espantables, también puede asociarse con prácticas y símbolos religiosos con un contenido cultural mucho más profundo de lo que en apariencia podría pensarse, en buena parte debido a los atributos contra las enfermedades venéreas mencionados anteriormente. A continuación lo que tenemos aquí es el canto a Xochipilli. Tenemos efectivamente la escultura que fue encontrada en Tlalmanalco y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Aquí podemos ver precisamente la representación de todas las plantas o de las plantas que se relacionan con esta deidad. Podemos ver en el muslo una flor de 5 pétalos que podría ser una representación del Sinicuichi. Podemos ver precisamente algunos tallos de hojas que se relacionan con el Oleoluki. Podemos ver también unas especies de círculos con algunos hongos estilizados que se relacionan precisamente con los Teonanácatl. Esta deidad precisamente se encuentra en un estado de trance, en un estado de éxtasis, precisamente con la mirada volteando hacia arriba. Y del lado derecho lo que tenemos es precisamente el texto en náhuatl del canto a Xochipilli, que fue compilado en Tepeapulco, Hidalgo, en el año de 1558 y que se encuentra precisamente en el manuscrito de los primeros memoriales y que después fue trasvasado, transcrito precisamente al códice florentino. Tenemos aquí precisamente el texto en náhuatl y tenemos también aquí la traducción. Me voy a permitir leer la traducción al español, sobre todo la versión hecha por Ángel María Garibay, para quien esté interesado precisamente en su estudio. La traducción en español sería: encima del campo del juego de pelota, hermosamente canta el precioso faisán. Está respondiendo al dios Mazorca. Ya cantan nuestros amigos, ya canta el precioso faisán. En la noche lució el dios Mazorca. Solamente oirá mi canto ahora la que tiene cascabeles, la que tiene rostro con máscara. Solamente oirá mi canto Zipactonali. Yo doy orden en Tlalocan, el proveedor, orden doy. En Tlalocan, el proveedor, orden doy. Hoy he llegado acá, donde el camino se reparte. Solo soy el dios Mazorca. ¿A dónde iré? ¿A dónde seguiré mi camino? El proveedor de Tlalocan. Llueven los dioses. Esta es precisamente una de las traducciones que existen. Y como les comentaba anteriormente, existen dos manuscritos que conservan los himnos sagrados compilados por Fray Bernardino de Sahagún en Tepeapulco. Los primeros memoriales, folio 273b a folio 281b, y el Códice Florentino, folio 137 y a folio 144. Una vez señalado precisamente, simplemente quiero señalar algunas de las frases que se encuentran aquí. Por ejemplo, encima del campo del juego de pelota se compone del sustantivo tlachtli, campo de juego de pelota, y del locativo ixpac, encima, sobre. La mención al juego de pelota permite apreciar la vinculación de Xochipilli con diversas actividades lúdicas, especialmente con este juego de gran importancia ritual. El comentario además dice explícitamente que cuando el tiempo de la festividad está muy cerca, arreglaremos el campo de juego de pelota
y debemos cantar allí. Para una mayor comprensión, veas el apartado 4 de esta investigación. Tenemos también en la estrofa número 2 la expresión que dice al anochecer resplandeces en Teotl, y puede explicarse con Yoaltica en la noche, Tlahui luz y el sustantivo sin Teotl. La expresión ha resultado un poco más problemática debido a su carácter simbólico y a posibles errores en la grafía. Edward Seller considera que puede ser otro de los nombres para referirse a Xochipilli. Tenemos aquí esta representación, esta lámina del Códice Borbónico, donde hace referencia a Oxomoco y Zipactonali, que es una de las deidades mencionadas precisamente en el canto de Xochipilli. Podemos distinguir a Zipactonali precisamente por el pequeño caimán que se encuentra representado al lado de su espalda, y también se le conoce como la que tiene cascabeles, o Coyohuali, la que tiene cascabeles. Los componentes de esta expresión son el sustantivo Oyohuali, cascabel, y el sufijo de posesión. En esta expresión existen diferencias entre los especialistas. Scherer considera que Ocoyohuali puede aparentemente ser resuelto en Señor del Tiempo cuando uno está oscuro, o Señor del Amanecer, y Ángel María Garibay considera que este epíteto puede ser traducido como quien tiene cascabeles, y explica: el Oyohuali es un cascabel de cobre o de oro alargado, un poco como pera, que se ataba en los tobillos para ayudar al ritmo de la danza. Por su parte, Zipactonali, que se encuentra representada en el lado derecho de esta lámina del Códice Borbónico, puede ser traducido como la del Tonali de Caimán. Se trata de la parte femenina de la primera pareja de seres humanos, la cual estaba relacionada con la invención del calendario. Aquí precisamente en esta lámina del Códice Borbónico tenemos a la pareja primordial, hombre y mujer, quienes están creando el tiempo. Lo que tenemos aquí es un calendario ritual de 52 años. Aquí son 26, y en la lámina que lo complementa tenemos precisamente una cuenta completa de un fuego nuevo. El nombre de Zipactonal aparece por una parte en la pareja Oxomoco y Zipactonal, que son designados como los antiguos inventores del calendario. Además, en el capítulo 2 de la historia de los mexicanos por sus pinturas encontramos que, cito: luego hicieron a un hombre y a una mujer. Al hombre le dijeron Oxomoco, y a ella Zipactonal, y mandáronles que labrasen la tierra, y a ella que hilase y tejiese, y que de ellos nacerían los macehuales, y que no holgasen, sino que siempre trabajasen. Y a ella le dieron ciertos granos de maíz, aquí podemos ver los granos de maíz, para que con ellos curase y usase de adivinanzas. Y así lo usan hoy hacer en día las mujeres. Y luego hicieron los días y partieron los meses, dando a cada uno 20 días. Y así tenían 18 y 360 días en el año. Esta información se encuentra precisamente en el texto, en la historia de los mexicanos por sus pinturas, y como vimos puede ser corroborada y comparada con esta lámina que ahora les presento, que proviene del Códice Borbónico. En esta lámina, ya que nos acercamos precisamente al final de esta exposición, en esta lámina perteneciente al Códice Borgia, la lámina 21, podemos ver precisamente la representación de 4 de los Tlaloque, o de las deidades encargadas precisamente de hacer caer la lluvia. Aquí tenemos la representación de cada uno de ellos con la máscara de Tlaloc, con diferentes atavíos rituales que corresponden precisamente a otras insignias sagradas, y podemos ver que de la mano derecha jalan un pequeño cántaro, un pequeño jarro del que salen diversos chorros de agua, y lo que aquí representan, digamos, en esta lámina son los diferentes tipos de lluvia. Estos diferentes tipos de lluvia pues estaban relacionados precisamente con la cosecha, y precisamente al estar relacionados con la fertilidad, pues los tlaloques también estaban relacionados con Xochipilli, que como vimos
es una de estas deidades relacionadas con la fertilidad, con los mantenimientos, con la humedad, con las enfermedades como la gota. También Tlaloc era una de las deidades que estaban precisamente relacionadas con este tipo de enfermedades, y todos los hidrópicos y la gente que padecía gota o que moría a causa de esta enfermedad, pues se decía que iban al Tlalocan, que también está mencionado en el canto, al que se le consideraba, digamos, un lugar de abundancia, de regocijo, donde siempre había comida, bebida, canto, juego, poesía, y que efectivamente no era este lugar donde regían estas deidades. Se le ha traducido de una manera un poco apresurada o en analogía con la visión del mundo católica como el paraíso. Sin embargo, bueno, un análisis más detallado pues podría poner en evidencia las diferencias o similitudes y mostrar si esta analogía es válida o no. Un estudio bastante detallado y bastante profundo es el que realizó Alfredo López Austin, investigador emérito por la UNAM, quien escribió un libro que se llama Tamuanchan y Tlalocan, donde efectivamente se encuentra una explicación mucho más detallada del Tlalocan. Los resultados de esta investigación, como les comentaba anteriormente, van a ser publicados próximamente en un artículo que lleva por título Xochipilli, iconografía, canto y ritual en la cosmovisión mexica. Como pueden ver, el texto ya está escrito, simplemente son procesos administrativos para que este texto pueda distribuirse públicamente. Y como les decía, la importancia de esta investigación radica en que existen muy pocas investigaciones relacionadas con esta deidad basada en la información que nos proporcionan los códices, la evidencia arqueológica y las fuentes históricas. No existe, por ejemplo, en idioma castellano, en idioma español, un libro completo dedicado a esta deidad. Existen algunos artículos por ahí sueltos. En idioma inglés existe una tesis de maestría que se presentó en Estados Unidos sobre esta deidad, pero tampoco existe un libro completo dedicado precisamente al análisis iconográfico, al análisis del culto y al análisis ritual de esta deidad. Algunas de las traducciones o de los estudios que se han hecho sobre este canto se encuentran precisamente en este libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Instituto de Investigaciones Históricas, que lleva por título Los cantos religiosos de los antiguos mexicanos. Ahí pueden encontrar el estudio de Edward Seller sobre el canto a Xochipilli. Fue la primera traducción que se hizo de esta composición y de este conjunto de cantos en una lengua moderna. Del lado izquierdo tenemos la edición en inglés, del lado derecho tenemos precisamente la versión en español. Es gratis, está en línea. Pueden entrar al Instituto de Investigaciones Históricas y de la UNAM y teclear el nombre del libro, inmediatamente les va a aparecer y ahí van a encontrar el canto a Xochipilli. Aquí existen precisamente algunas referencias de lo que les comentaba anteriormente acerca de la bibliografía que existe. Entonces, algunos de los artículos para quien esté interesado en investigar un poco más es el de Carmen Aguilera, Xochipilli, Dios Solar, está en Estudios de Cultura Náhuatl, número 35, también publicado por la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas. Es de libre acceso, como todos los artículos de la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que fue dirigida por más de 50 años por el profesor emérito, el doctor Miguel León Portilla. También se pueden encontrar algunas referencias precisamente en el estudio que llevaron a cabo Ferdinand Anders, Martin Jansen y Luis Reyes García en Los Templos del Cielo y la Oscuridad, Oráculos y Liturgia, libro explicativo del llamado Códice Borgia. También se encuentra gratis, accesible en línea en el repositorio de la Universidad de Leiden para quien quiera indagar o obtener una explicación más profunda o más detallada de las imágenes que se han presentado aquí. La tesis de Abraham Cáceres, que fue presentada en 1984, In Xochitl in Cuicatl, Hallucinogens and Music in Mesoamerican Amerindian Thought, que fue presentada en la Universidad de Indiana.
es una tesis de doctorado que encuentran en la Biblioteca Central, la edición del Códice Feyerabend-Meyer, publicado por la Revista de Arqueología Mexicana. Ahí también encuentran imágenes relacionadas con este dios, el Códice Maglavequiano, que fue publicado por la Academia, impreso por la Academia de las Ciencias en Austria, y también por el Fondo de Cultura Económica, en la obra de Fray Diego Durán también. También tenemos el artículo de Justino Fernández, una aproximación a Xochipilli en Estudios de Cultura Náhuatl, volumen 1. Está accesible también, gratis en línea, en el Códice Florentino. Y bueno, tenemos el estudio de Ángel María Garibay, 20 himnos sacros de los nahuas, donde también se encuentra una traducción y un estudio breve del canto a Xochipilli, publicado en 1958 por la UNAM, y efectivamente las fuentes históricas a las que hacía mención al principio, la historia de los mexicanos por sus pinturas, publicada y editada por Ángel María Garibay en la Teogonía Historia de los Mexicanos y la Histoire du Mexique. Estas son algunas de las referencias, algunas de las lecturas para quien esté interesado precisamente en obtener mayor información sobre esta deidad. Miekla Sokamati Ilnochi, muchas gracias a todos por su atención. No me queda más que agradecer a todos mis colegas del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo la oportunidad para poder compartir con ustedes los resultados de esta investigación, que tiene como objetivo precisamente sintetizar y exponerle al público general la evidencia que se encuentra en las fuentes históricas, en los códices, en las crónicas y en la evidencia proporcionada por la arqueología relacionada con esta deidad, con Xochipilli, el noble que da flores. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, pues con mucho gusto es bienvenida, y nos ponemos precisamente a su disposición. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente viernes. Muchas gracias y estamos en comunicación. Si alguno de los colegas del centro tiene alguna pregunta o comentario, con todo gusto estamos aquí para responderlo. Es bienvenida y nos ponemos precisamente a su disposición. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y que tengan